Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a aprender los tipos de sistemas que hay según el número de soluciones. Así que vamos a ello. Ya en el capítulo anterior estuvimos resolviendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante el método gráfico. Este sistema lo vamos a hacer también mediante el método gráfico, pero directamente vamos a poner la solución y vamos a ver qué tipo de sistema es. Si creamos dos tablas de valores, una tabla de valores para la primera ecuación y otra segunda tabla de valores para la segunda ecuación, y representamos los puntos en un plano cartesiano, observamos que para esta primera ecuación nos encontramos con esta recta, mientras que para esta segunda ecuación nos encontramos que representada gráficamente sería esta. ¿Qué ocurre con ella? Una vez que ya la teníamos representadas en el plano cartesiano, teníamos que ver dónde se cortaban dichas rectas. Como vemos, son dos rectas paralelas, que por mucho que la prolonguemos, tanto una ecuación como la otra ecuación, o una recta como la otra recta, observamos que nunca se van a cortar, puesto que son rectas paralelas. Cuando nos encontramos con un sistema de ecuaciones de esta forma, quiere decir que este sistema de ecuaciones no tiene solución. Es un sistema incompatible. Sistema incompatible. Incompatible. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un sistema que no tiene solución. No tiene solución. Y lo representamos de esta forma, o lo expresamos como lo indicamos como sistema incompatible. No tiene solución. ¿Y por qué no tiene solución? Porque son dos rectas que son paralelas, nunca se van a cortar en ningún punto. Y las soluciones de los sistemas de ecuaciones eran aquellas zonas, aquellos puntos donde coincidían las rectas. Podemos comprobar si un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es un sistema incompatible sin tener que resolverlo ni gráficamente ni analíticamente, simplemente observando los coeficientes que acompañan tanto a la x como a la y y el término independiente. Y tenemos que comprobar que coincida, que se cumpla esta condición de proporcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? A vamos a llamar A al coeficiente que acompaña a la x de la primera ecuación y A' va a ser el coeficiente que acompaña a la x de la segunda ecuación. De manera que si yo divido dichos coeficientes me tienen que dar igual al cociente de la división de los coeficientes de la incógnita y. Vamos a comprobarlo con esta ecuación y decimos 2 partido el coeficiente de la segunda ecuación de la x, 2 partido 2, tiene que ser igual a 1 entre 1. A 1 entre 1. Si lo compruebo, observo que se cumple, porque 2 entre 2 es 1 y 1 es igual a 1 entre 1, también me da 1. Es igual. Pero ¿qué ocurre ahora con el término independiente? Que tiene que ser distinto. No me puede dar 1. Si yo compruebo y pongo 7 partido 0, 7 partido 0, ya sabemos que no se puede dividir, por lo tanto es distinto de 1. Como no me da 1, pues ya he comprobado que dicha sistema de ecuaciones con dos incógnitas va a ser un sistema incompatible, no va a tener solución. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora tenemos este sistema de ecuaciones con dos incógnitas y vamos a ver si es un sistema incompatible sin tener que resolverlo. Para ello observamos esta constante de proporcionalidad y decimos que 8 entre menos 2, 8 entre menos 2 tiene que ser igual que menos 4 entre 1, pero tiene que ser distinto que 6 entre 3. Vamos a comprobarlo. 8 entre menos 2 es menos 4 y tiene que ser igual que menos 4 entre 1.
Como menos 4 entre 1 también me da menos 4, son iguales, pero tiene que ser distinto que 6 entre 3. Si yo divido 6 entre 3, me saldría 2. Como se cumple, entonces eso quiere decir que es un sistema incompatible. Este sistema, si lo resolvemos, también obtendríamos dos ecuaciones paralelas. En este siguiente ejemplo seguimos con los mismos pasos. Lo vamos a representar gráficamente, así que trabajamos unas tablas de valores tanto para una ecuación como para la otra. Lo representamos en los ejes de coordenadas y vemos que las dos rectas se cortan en un solo punto. Ese punto de corte de las dos rectas va a ser la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, x va a ser 2 y va a ser 3. Y ya tendríamos resuelto mediante el método gráfico el sistema de ecuaciones. Este tipo de sistema de ecuaciones en el que tenemos una única solución es un sistema compatible determinado. Sería sistema compatible, puesto que tiene solución, y determinado al tener una única solución. Esto es igual a una única solución. En este caso, la solución de este sistema de ecuaciones es para x2 y 3. ¿Y cuándo nos encontramos con sistemas de ecuaciones compatibles determinados? Cuando se cumple esto que tenemos aquí. Y es que el cociente entre los coeficientes que acompañan a la x, tanto de la primera ecuación como de la segunda ecuación, en este caso 2 entre 2, 2 entre 2 va a ser distinto que 1 entre menos 1, que 1 entre menos 1. Y también tiene que ser distinto que 7 entre 1, que 7 entre 1. Vamos a comprobarlo. 2 entre 2 es 1. 1 entre menos 1 me da menos 1. 1 es distinto de menos 1. Y también es distinto de 7 entre 1, que nos daría 7. Como se cumple esta condición sin tener que resolverlo ni gráficamente ni analíticamente, ya sabemos que este sistema de ecuaciones es un sistema compatible determinado. No sabemos la solución, pero sí sabemos que va a tener una única solución. Así, si por ejemplo tenemos este sistema de ecuaciones, vamos a comprobar si es un sistema compatible determinado. Para ello tenemos que coger los coeficientes y decir 2 entre 1 tiene que ser distinto que menos 3 entre 1 y también tiene que ser distinto que 5 entre 1. Vamos a comprobarlo. 2 entre 1 es 2, esto va a ser distinto que menos 3 entre 1, que nos daría menos 3. Y también es distinto que 5 entre 1, que nos daría 5. Como vemos, no nos da lo mismo, por lo tanto, este sistema de ecuaciones ya sabemos que será un sistema compatible determinado. Y se va a cortar en un único punto, va a tener una única solución. Pero, ¿qué ocurre con este último sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Cuando le damos valores a la primera ecuación y le damos valores a la segunda ecuación y lo representamos en el eje de coordenadas, observamos que las dos rectas se encuentran una encima de la otra. Por lo tanto, se van a cortar. ¿Pero se van a cortar en un solo punto? No, se van a cortar en infinitos puntos, porque nosotros sabemos que la recta no termina aquí, la recta continúa hacia arriba y hacia abajo. Las rectas son infinitas, por lo tanto tendrá infinitas soluciones. Cuando nos encontramos con un sistema de ecuaciones de esta forma, es un sistema compatible, puesto que tiene solución, se cortan, pero indeterminado. ¿Por qué? Porque tiene infinitas soluciones, ya no tiene una sola solución, ya no se corta en un solo punto, sino en infinito. Es un sistema compatible indeterminado. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a tener infinitas soluciones.
Y eso será siempre cuando tengamos las dos rectas una encima de la otra. Esta recta es la misma que esta recta. ¿Y cuándo se da ese caso? Cuando cogemos los coeficientes de las dos ecuaciones que acompañan a la x, si lo dividimos, en este caso 2 entre 4, nos tiene que dar igual que la división de los coeficientes de la y. 1 entre 2. Y nos tiene que dar igual también que el término independiente, 7 entre 14. Vamos a comprobarlo. 2 partido 4 sería 1/2 es 0,5. 1/2 sabemos que es 0,5. Y si dividimos 7 entre 14 también me va a dar 0,5. Como me da el mismo valor, tenemos lo mismo, eso quiere decir que las dos ecuaciones son iguales, las dos restas son las mismas. Por eso a la hora de representarlas, las representamos una encima de la otra. Si yo ahora me encuentro con este tipo de sistema de ecuaciones y quiero saber qué tipo es, si es un sistema compatible indeterminado, cojo sus coeficientes y los divido. 4 entre 2 me tiene que dar igual que menos 6 entre menos 3 y me tiene que dar igual que 10 entre 5. Si lo compruebo, 4 entre 2 sería 2, menos 6 entre menos 3 también me saldría 2 y 10 entre 5 también me saldría 2. Como me da lo mismo, quiere decir que este sistema también es un sistema compatible indeterminado. También va a tener infinitas soluciones. Y ya para terminar, a modo de resumen, nos encontramos con los sistemas incompatibles, que son aquellos que no tienen solución. ¿Y cuáles son? Aquellos que la razón de las x van a ser iguales que las razones de la y, pero distintos a las razones del término independiente. Mientras que los sistemas compatibles determinados son aquellos que tienen una única solución y son aquellos en el que la razón de la x va a ser distinta a la de la y también distinta a la del término independiente. Y por último, los sistemas compatibles indeterminados, que son cuando tienen infinitas soluciones y nos vamos a encontrar en que las razones de la x va a ser la misma que la de la y la misma que la del término independiente. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.